Lo que aquí ocurrió el 7 de octubre, de alguna manera se eclipsó por las imágenes terribles que llegan a todas las televisiones del mundo de lo que está pasando en Gaza. Entonces hay que recordar una cosa, y es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo jamás todo esto? Y yo os quiero decir los motivos tal como yo los veo. En los años 90, cuando se iba a crear un Estado palestino, y cuando había un primer ministro en Israel que se llamaba Yitzhak Rabin, que fue asesinado por un radical, había un proceso llamado el proceso de Oslo, en el que se decía que en 5 años habría un Estado palestino independiente. Lo que ocurrió fue que de repente está Rabin, que era un laborista moderado que negociaba con los palestinos todo esto, y de repente empiezan a explotar autobuses públicos, centros comerciales, discotecas, con suicidas que llegan aquí enviados por Hamas y por la Yihad Islámica, pero sobre todo por Hamas. Y yo me acuerdo de Rabin, que era también ministro de Defensa y era un general, un tipo muy duro que se convirtió de alguna manera en alguien que quiere una negociación. Y yo me acuerdo de Rabin encendiendo un cigarrillo, mirando autobuses con decenas de cuerpos quemados y diciendo: Lama Achshad, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, cuando estamos intentando llegar a punto de llegar a un acuerdo con los palestinos, ocurre algo así? ¿Por qué nos explotan, matan civiles, matan niños? Mis 2 hijos mayores estuvieron en atentados, mi hija en una discoteca en Tel Aviv, donde murieron 23 jóvenes que estaban allí. Ella por suerte se retrasó, estaba llegando, pero escuchó toda la explosión. Y mi hijo en su colegio, en el curso de cine del colegio, tenía 15 años, y una niña fue a comprar un falafel y se explotó un suicida y la mató. O sea, ocurrió a mucha gente en este país. Y jamás logró su objetivo. Su objetivo fue, en los años 90, parar el proceso de Oslo. Porque hay algo que no se dice en México y no se dice. Yo presenté mi último libro en México y hablé mucho de esto hace unos meses. Y dije... El que gusta, y tenemos la grabación de su presentación. Sí. Jamás no quiere un Estado palestino. Eso es lo que la gente no termina de entender. Jamás lo hizo en los años 90 porque cree que un Estado palestino es una traición, porque es un pacto con Israel. Jamás tuvo 7 fundadores en el año 87, encabezados por un jefe que se llamaba Ahmed Yassin, que era tetrapléjico. Yo le entrevisté 14 veces a ese hombre en su casa, en Gaza. Pero también entrevisté de los 7 fundadores a 5 más, a solo uno que nunca le vi, que está en el Líbano, se llama Osama Hamdan. Todos los demás los entrevisté decenas de veces. Y ellos me decían muy claramente: nuestro objetivo es el exterminio de Israel, es impedir un Estado palestino y es crear un Estado islámico en toda la región que se rija según la ley del siglo VII del principio del Islam. Y esto, si vais a hablar con un líder de Hamas, él os lo confirmará. Ese es su objetivo. Eso fue en los años 90 y lo consiguieron. Lograron que el tren que iba avanzando con dificultad, pero que iba avanzando hacia la posible creación de un Estado palestino, se dice, descarrilara y de alguna manera no llegásemos a ningún objetivo. ¿Qué ocurrió un mes antes de la masacre del 7 de octubre? Muy interesante, porque ocurrió lo mismo de otra manera. Resulta que éramos 12 israelíes invitados por Arabia Saudita y fuimos todos en una delegación. Una mujer que la encabezaba además, se llama doctora Nirit Ofir, una experta en Oriente Medio, que habla árabe y habla persa, y ella encabezaba la delegación, una mujer en Arabia Saudita, tiene mucho significado, y 11 hombres, y yo estaba entre ellos. Llegamos a Arabia Saudita a un congreso y nos colocan una etiqueta gigantesca que dice Israel. Yo digo, yo había estado muchas veces en Arabia Saudita, pero siempre perfil bajo, debajo de la mesa, y de repente ellos hacen todo tipo de desfiles, de que se sepa.
la doctora Ophir habla 2 veces en el Congreso, no una, 2. Y todo el mundo se entera que hay una delegación israelí por primera vez en la historia en un congreso oficial del gobierno saudí. Y vienen a mí y me dicen, te queremos pedir un favor. Cuando vuelvas a Israel, publica en la prensa israelí un artículo contando lo que aquí pasó. Y yo pensé, ¿qué está ocurriendo aquí? Es todo lo contrario de lo que me había ocurrido en mis 5 visitas previas, que todo era a escondidas. Llego, publico en Yediot Ahronot, que es el principal diario de aquí, viernes, 2 páginas. No entendí qué querían ellos. El día siguiente está esto en toda la prensa árabe, en el Golfo, en Arabia Saudita, en Emiratos, en Bahrein, en Omán, en Kuwait y en Irán, en primera página en el Teherán Times, con fotos nuestras de toda la delegación de Arabia Saudita y diciendo Arabia Saudita a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel. El 7 de octubre tuvo un objetivo primordial: matar la normalización inminente entre Israel y Arabia Saudita. ¿Y por qué esa normalización es tan importante? Podéis preguntar. Hay 57 naciones islámicas en el mundo. ¿Por qué Arabia Saudita es tan importante y tan decisiva? Porque hay hoy en día casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo, casi un cuarto de la humanidad. Arabia Saudita es el líder espiritual, además de financiero, político, etc. Porque son además la nación más rica, una de las grandes economías del mundo, etcétera, etcétera, productor de petróleo, pero sobre todo porque tiene la custodia de los lugares sagrados, Meca y Medina. En el momento, si yo voy muy rápido avisarlo, en el momento en que Arabia Saudita anuncie, y esto va a llegar algún día, y anuncie que normaliza su relación con Israel, esto es un semáforo verde para muchos países árabes y musulmanes del mundo que dicen, si Arabia Saudita lo hace, nosotros también podemos. Hamas, que es el brazo de Irán, uno de los proxies de Irán, pero sobre todo los iraníes, entendieron que no se trata de un país más que se une a los acuerdos de Abraham, se trata de un país que es la clave para que muchos más se unan. Y os voy a contar una cosa que no fue publicada. El 15 de octubre del 2023, una semana después de la masacre, Israel, la nación musulmana más grande del mundo, se llama Indonesia, y tiene 275 millones de habitantes, iban a firmar la normalización diplomática. Esto iba a ocurrir el 15 de octubre. El 7 de octubre, Irán dio la orden y Hamas lanzó 5.700 hombres sobre territorio israelí. Y tenéis que entender qué supone este atentado. Este es el mayor atentado de la historia de la humanidad. Es como si en el 11S hubiesen matado 20 terroristas, 40.000 personas. Mataron 2.900 en el 11S. Y además no 20 terroristas, sino 5.700 que entraron en Israel durante esas horas. Lo que aquí ocurrió es diferente del Holocausto, no es el Holocausto. No se puede comparar, pero se puede comparar en una cosa. Es un fenómeno que conforme nos vamos alejando de él, van saliendo nuevas historias, nuevas tragedias que se conocen, que aún están en secreto. Yo estoy haciendo una película ahora con 2 chicas que volvieron recientemente. Y las cosas que me han contado, me han insinuado, tienen miedo de contarlo todo. Tienen miedo de contar cómo eran violadas todos los días, durante 600 días, 590. Porque les amenazaron que si lo hacen, matan a sus parejas que aún están en casa. Entonces ellas van con mucho cuidado, pero el 10 de noviembre de este año vamos a ir al Senado francés, a París. Yo estaré allí y voy a hablar sobre esto.
y voy a hacer un llamamiento a los grupos feministas internacionales que han hecho silencio, porque además he descubierto una cosa que podéis contar, da igual, que no es solamente violaciones de mujeres, están siendo violados y fueron decenas de veces violados hombres también en los niños. Es parte, los islamistas tienen esta tradición de hace siglos de que una forma de humillar a su enemigo es violar. Y esto está ocurriendo aquí, mientras hablamos, en los túneles de Gaza.